La culpa puede pesar más que cualquier pincel, y en Look Back se convierte en el trazo más imborrable. ¿Hasta qué punto podemos reescribir un error que ya marcó nuestro destino? En un pequeño pueblo donde la rutina transcurría casi siempre sin sorpresas, vivía Yumi Fujino. Su casa, sencilla y acogedora, era escenario de sus primeros pasos como dibujante de manga. Fujino, que por entonces era una niña con una imaginación desbordante, trabajaba en una historia poco convencional. Una pareja viajaba en auto, sufrió un imprevisto pinchazo en una rueda, perdió el control y terminaba chocando contra un camión. Los múltiples rebotes por la carretera aumentaban el dramatismo y en el instante final, antes de morir en un charco de sangre con forma de corazón, la pareja se hacía la promesa de volver a besarse en la siguiente vida. Este inicio, marcado por el humor negro y la ternura casi infantil, dejaba ver una faceta muy peculiar de Fujino. Una mente abierta a la fantasía desmedida, pero también curiosa por retratar la tragedia sin tapujos. La narración dentro de este mismo manga saltaba entonces a una reencarnación futura de aquella mujer fallecida. Al cumplir 20 años se percataba de que sus recuerdos coincidían con los de la víctima del accidente. Sin embargo, el hecho más sorprendente consistía en que su difunto marido también volvía, decidido a sellar la promesa del beso pendiente. El giro resultaba absolutamente disparatado cuando se revelaba que tal marido era un asteroide gigante aproximándose a la Tierra y sentenciando la destrucción del planeta. Esta resolución, que unía la inocencia del amor juvenil con una catástrofe definitiva, demostraba la capacidad de Fujino para mezclar lo absurdo con lo romántico, reflejando a la vez cierta mirada propia de una niña que escribe historias sin preocuparse por la coherencia tradicional. Pese a lo estrambótico de la trama, la había publicado en el diario escolar, recibiendo una respuesta que le impulsó a pensar que tal vez sí poseía un don. Algunos compañeros se reían, otros la animaban, pero en general coincidían en que Fujino podría llegar a ser una mangaka si mantenía ese espíritu creativo. Ese mismo día, sin embargo, el profesor le comentó la existencia de Kyomoto, una alumna de la clase de al lado que casi no asistía al colegio debido a su agorafobia, pero que deseaba participar en el diario escolar con sus dibujos. Fujino, cuya autoconfianza rozaba la arrogancia, no mostró reparos en aceptarlo, convencida de que nadie superaría sus ideas geniales. La sorpresa fue mayúscula cuando en la siguiente edición aparecieron los paisajes de Kyomoto, cuyos trazos delicados, llenos de detalle y perspectiva, eran muy superiores a los de Fujino. De un día para otro, la niña que se creía la mejor del colegio vio cómo su orgullo se derrumbaba. Lejos de motivarla a admirar la técnica de su compañera o a buscar un acercamiento basado en el aprendizaje mutuo, sintió envidia y frustración. Surgía en este punto un tema complejo, la capacidad que tenemos de convertir la pasión en obsesión cuando el orgullo se ve herido. Fujino, temerosa de ser desplazada, compró cuadernos, manuales, dedicando incontables horas a perfeccionar su técnica. Dibujaba sin cesar, descuidando su vida social, sus calificaciones e incluso los entrenamientos de karate que compartía con su hermana. Aquella búsqueda frenética de superación mostraba por un lado una disciplina digna de admiración y por otro un desequilibrio emocional que la distanciaba de las personas cercanas. Con el pasar de los meses volvió a publicarse el diario y para su consternación, Kyomoto seguía mostrándose como una artista más dotada. Fujino decidió entonces rendirse, saturada de la presión y la decepción. Abandonó los libros y cuadernos de dibujo que tanto lo habían obsesionado y retomó una vida más normal, compartiendo tiempo con su familia y amigas, y recuperando sus rutinas de karate con su hermana. Este cambio de actitud, que podría parecer una vía para su desahogo, era en el fondo una renuncia a aquello que la definía. Demostraba que no siempre se necesita una derrota aplastante para desertar, sino simplemente la impresión de que jamás se alcanzará el nivel deseado. Aquello no solo reflejaba la fragilidad de la autoestima de Fujino, sino que anticipaba la magnitud del golpe que le había supuesto encontrarse con alguien mejor que ella. Llegó el día de la graduación de primaria y el profesor le pidió a Fujino el favor de llevarle el diploma a Kyomoto, pues esta no asistía por su agorafobia. Fujino se negó al principio, probablemente para evitar el mal trago de ver a la persona que había herido su orgullo. Sin embargo, el profesor insistió, convencido de que Kyomoto se sentiría más cómoda recibiendo el diploma de la única persona de la clase que compartía su pasión por el manga. Al llegar a la casa, Fujino tocó el timbre sin éxito, escuchó ruidos lejanos y, sintiéndose incómoda, pero a la vez curiosa, terminó entrando. Encontró innumerables cuadernos con viñetas sin terminar, tal vez proyectos en curso o ensayos de dibujo. Dejó el diploma donde pudo y en un acto de nerviosismo e intrusión garabateó algo en una hoja que finalmente dejó caer. Sintió una vergüenza tan intensa que salió corriendo antes de que nadie la viera. Fue entonces cuando la propia Kyomoto apareció, llamándola Fujino Sensei. Con una mezcla de admiración y timidez,
Esa voz temblorosa derivó muchas de las ideas preconcebidas de Fujino. La chica a la que tanto envidiaba, a la que suponía más talentosa, la veneraba a ella como si fuera una verdadera maestra. Kiyomoto confesó leer cada una de sus historias en el diario con una auténtica devoción y hasta le pidió un autógrafo en su abrigo. En ese momento, Fujino experimentó algo cercano al alivio, pues comprendió que, a pesar de todo, podía ser valorada y que no hacía falta que hubiera una enemistad entre ellas. Avergonzada y halagada a la vez, mintió diciendo que estaba trabajando en un proyecto más grande para una competencia profesional y prometió que algún día se lo mostraría. Aquel encuentro revivó en Fujino la pasión por dibujar, pero esta vez con un matiz diferente. Ya no se trataba simplemente de ser la mejor, sino de no defraudar a Kiyomoto, que la consideraba una verdadera inspiración. Volvió a coger los lápices y, con el inicio de la siguiente etapa escolar, ambas estrecharon un lazo basado en el gusto por el manga. Decidieron participar en una competencia real con una historia de 45 páginas titulada Desfile del Metal. Kiyomoto, de gran habilidad para la perspectiva y los detalles, se encargaría de los fondos, mientras Fujino hacía los diseños de personajes, la narrativa principal y el trazo general. Al presentar su trabajo, el agente de la revista se mostró impresionado por su nivel. Les aseguró que, siendo tan jóvenes, no sería extraño que obtuvieran algún premio o al menos una mención especial. La publicación de resultados se dio en una tarde marcada por una tormenta de nieve. Sin dudarlo, las dos salieron juntos a enfrentar el mal tiempo, reflejando la determinación de quienes se sienten verdaderamente comprometidas con su pasión. Al hojear la revista, descubrieron con euforia que habían obtenido el segundo lugar, acompañado de un premio de 1.000.000 de yenes que se repartieron. Este momento de victoria compartida marcó un antes y un después en su amistad. No solo demostraba la compatibilidad de sus talentos, sino que también regalaba a Fujino la certeza de que trabajar en equipo, lejos de restarle protagonismo, la hacía brillar de otra manera. Para festejar, recorrieron la ciudad, fueron al cine, exploraron bibliotecas y en cada paso Kiyomoto retaba su propio miedo a los espacios abiertos y a la gente. Ese pequeño viaje simbolizaba una suerte de liberación, especialmente para Kiyomoto, quien confió lo suficiente en Fujino para vencer, siquiera momentáneamente, las barreras de su agorafobia. A nivel narrativo, el lector o espectador percibe una profunda conexión entre ambas, basada no solo en el gusto por el arte, sino en un afecto genuino que superaba la inseguridad y la envidia inicial. Con el pasar del tiempo, ambas jóvenes continuaron colaborando hasta sumar 7 obras conjuntas. Sus habilidades siguieron puliéndose y el reconocimiento hacia su trabajo también creció. Aún así, cada una retenía su propia personalidad. Fujino era más extrovertida y enérgica, mientras que Kiyomoto se mostraba más reservada, aunque cada vez más dispuesta a dar pequeños pasos fuera de su zona de confort. Todo apuntaba a que su próxima obra sería una serie de varios tomos, un peldaño importante en la carrera profesional de cualquier mangaka. Sin embargo, en medio de los preparativos, Kiyomoto expresó su deseo de matricularse en la Universidad de Arte. Allí se suscitó el conflicto que pondría a prueba su amistad. Fujino, temiendo perderla como compañera indispensable, reaccionó con dureza y cierto desprecio, afirmando que Kiyomoto solo dibujaba fondos y que de todos modos podría encontrar otra persona que cumpliera esa función. También lanzó argumentos negativos sobre la dificultad de la vida universitaria y la imposibilidad de que alguien tan introvertido pudiera adaptarse, sugiriendo incluso que graduarse de arte no garantizaba éxito laboral. Toda esta diatriba, cargada de hostilidad, mostraba el lado más débil de Fujino, su temor a la soledad y a no ser capaz de sostener el éxito por sí misma. Kiyomoto, lastimada, insistió en que deseaba valerse por su cuenta, aprender de forma más profunda y no depender únicamente de los proyectos compartidos. Aquella discusión marcó un rompimiento emocional que dejó cicatrices. Fujino no supo expresar la verdad de sus miedos, el miedo que a la amistad y el equipo se disolviera, y Kiyomoto, aunque triste, no estaba dispuesta a renunciar a su anhelo de crecimiento personal. Finalmente, Kiyomoto partió a la Universidad de Arte, mientras Fujino se dedicó por completo a su nuevo manga en solitario, Shark Kick, el cual progresó vertiginosamente hasta convertirla en una autora reconocida. Con la publicación del 11º tomo, alcanzó suficiente popularidad para conseguir una adaptación al anime, confirmando que su talento y esfuerzo se habían consolidado. Aún así, entre las luces de su creciente fama, parecía existir un vacío latente, el de la amiga que un día le impulsó y con quien no cerró ese capítulo de la mejor manera. Este contraste representaba un mensaje profundo. A veces logramos nuestras metas individuales, pero a costo de renunciar a vínculos importantes o de quedarnos con asuntos sin resolver. En una noche determinada, mientras Fujino miraba la televisión, esta se enteró de una noticia devastadora. Un hombre había irrumpido con un hacha en la Universidad de Arte, gritando que sus ideas habían sido plagiadas y descargando su violencia contra varios estudiantes. Hubo 12 personas fallecidas y 3 heridas de gravedad. Entre los muertos se hallaba Kiyomoto. La impresión fue brutal para Fujino, que lo dejó todo para asistir al funeral, sintiendo una mezcla de dolor, incredulidad y culpa. Visitó la casa de Kiyomoto y, al subir a su habitación, vio en primera persona la cantidad de revistas que su amiga había ido reuniendo. Cada una mostraba las páginas de Shark Kick. Era evidente que Kiyomoto,
Kyomoto, a pesar de la discusión, había seguido con interés cada paso de la carrera de Fujino. Con el corazón en un puño, encontró la viñeta que había dibujado la primera vez que entró en esa casa. Un pequeño dibujo que Kyomoto había atesorado. Abrumada por el peso de las últimas palabras que se dedicaron, Fujino rompió esa viñeta y un pedazo de papel se deslizó bajo la puerta, abriendo una suerte de ensoñación o realidad paralela. En esa visión se representaba el día en que Fujino fue a entregarle el diploma a Kyomoto, pero la niña, en vez de salir, se quedó dibujando. Con el paso del tiempo, Kyomoto perfeccionaba cada vez más sus fondos, llegando a ingresar en la Universidad de Arte y cierto día topándose con el mismo atacante armado. Sin embargo, en esta versión alternativa, Fujino aparecía a tiempo para asestarle al asesino una patada voladora, salvando a Kyomoto de una muerte segura. El agresor era detenido por la policía y Kyomoto se reencontraba con Fujino, descubriendo que era la misma dibujante que admiraba desde niña y preguntándole por qué había dejado el manga. Fujino respondía que había vuelto a dibujar y que si algún día lograba serializar una obra, la invitaría a participar. Kyomoto, conmovida, regresaba a casa y mientras repasaba sus cosas, dibujaba en una hoja la escena final, titulándola Look Back. En la viñeta se veía a Fujino con un pico clavado en la espalda, una imagen potente que encerraba la idea de mirar hacia atrás para comprender los errores y anhelar cambiarlos. Esta secuencia, por un lado, materializaba el arrepentimiento de Fujino y por otro, ofrecía una catarsis simbólica, pues en el arte podía permitirse salvar a su amiga y reparar aquello que la vida real le había arrebatado. En la realidad presente, ese dibujo de Look Back terminó llegando hasta la propia Fujino, quien lo contempló con conmoción. Al abrir la puerta no encontró a nadie, solo los objetos que atestiguaban la presencia pasada de Kyomoto, los postes de Shark Kick, los cuadernos de dibujo y aquel abrigo con su firma. Fue un golpe de realidad, todo se mantenía tal cual, pero sin su dueña. Recordar los primeros mangas que habían creado juntas, el premio que ganaron, las aventuras compartidas y los temores superados o acrecentados la sumió en un llanto silencioso. Sin pronunciar palabra, Fujino tomó ese dibujo final y regresó a su propia casa. Allí lo pegó en la ventana y se dedicó a dibujar hasta que anocheció, como si el arte fuera su única vía para procesar la pérdida irreparable y encauzar la culpa que la agobiaba. Al contemplar la historia en su conjunto, emerge un retrato conmovedor de la amistad y la fragilidad humana. Por un lado está la motivación creadora que ambas comparten. El dibujo las une, alimenta sus sueños y las impulsa a romper barreras personales. Por otro lado, se evidencia la facilidad con la que los celos y la inseguridad pueden destruir vínculos que en realidad podrían complementarse. Fujino, al verse superada, se dejó llevar por la frustración en lugar de apreciar que alguien tan talentoso admiraba su labor. Este proceso de rivalidad inicial se transformó en complicidad y luego derivó en una nueva separación provocada por el temor de Fujino a quedarse sola. Su incapacidad de comunicar su verdadero miedo, perder a su amiga, se tradujo en un desprecio hacia la vocación de Kyomoto y en un distanciamiento doloroso. La tragedia posterior del ataque con el hacha amplifica el sentido de pérdida, subrayando la imprevisibilidad de la vida y la forma en que, a veces, los reencuentros o las disculpas no llegan a tiempo. Al mismo tiempo, la historia reflexiona sobre la responsabilidad que cargamos cuando alguien nos admira y confía en nosotros. Kyomoto había depositado su fe en Fujino desde el primer día, viéndola como una artista genial, y continuó haciéndolo incluso después de su discusión, siguiendo fielmente su obra Shark Kick desde la distancia. Esa admiración desinteresada contrasta con la actitud más egocéntrica de Fujino, quien se volcaba en su propio éxito. Pero cuando Fujino descubre que Kyomoto nunca dejó de apoyarla, el golpe emocional es devastador, porque entiende que pudo haber cultivado esa amistad en lugar de dejar que la inseguridad y el orgullo la envenenaran. La secuencia de la realidad alternativa o viñeta paralela es uno de los elementos más cargados de simbolismo. En el arte se proyecta el deseo de revertir el suceso trágico, de llegar a tiempo para cambiar el destino, de anular la discusión y el distanciamiento. Sin embargo, la realidad sigue inexorable. Cuando Fujino abre la puerta, se topa únicamente con el eco del pasado y el recuerdo de la amiga que ya no está. Este contraste entre lo que pudo ser y lo que es da a la historia un tono agridulce, obligando al espectador a preguntarse si no habrá situaciones en la propia vida que podrían cambiarse con una conversación sincera o un acto de humildad. El título, Look Back, mira hacia atrás, no se limita a la nostalgia, sino que sugiere una reflexión profunda sobre los errores y las decisiones y la imposibilidad de reescribir el pasado fuera del plano creativo. Finalmente, la última imagen de Fujino pegando ese dibujo en la ventana y retomando el lápiz hasta la noche sin pronunciar palabra es un gesto que puede interpretarse como un acto de amor, arrepentimiento y reconciliación con ella misma. El dibujo se convierte en su manera de honrar a Kyomoto y de hablarle cuando ya no hay forma de hacerlo en vida. Es también un modo de encauzar su propia culpa y transformar el dolor en algo que quizá aporte belleza y emoción a otros, del mismo modo que en su infancia la llevó a volcar su imaginación en historias. En definitiva, esta película pone sobre la mesa múltiples temáticas: la rivalidad y el compañerismo, el miedo y la soledad, la obsesión y la creatividad, la tragedia inesperada y la redención imposible.
Invita a pensar en la fuerza que posee el arte como lenguaje para expresar lo que no se dice con palabras, así como en la fragilidad de las relaciones humanas, que pueden quebrarse por una frase dicha en un momento de orgullo o inseguridad. Y por encima de todo, nos recuerda la importancia de escuchar y comprender al otro antes de que sea demasiado tarde. En ese silencio final de Fujino frente al papel, dibujando sin pausa, uno no puede evitar imaginar que con cada línea que traza está intentando abrazar en el recuerdo a la amiga que perdió y a la vez encontrando un camino para seguir viviendo con la memoria de quien la admiró hasta el último suspiro. Tal vez en ese acto silencioso radique la mayor expresión de amor que le haya ofrecido jamás, el amor de quien se resigna a no poder cambiar lo sucedido, pero decide inmortalizarlo en la única dimensión donde aún puede dialogar con su compañera, la dimensión de la creación artística. De esta manera, Look Back se convierte en un puente entre dos almas que en vida se separaron sin remedio, pero que en el trazo de un lápiz y la fuerza de la imaginación hallan la forma de encontrarse y al menos reconciliarse en la memoria. Y bien, este ha sido el resumen, relato y reflexión del día de hoy. Espero que haya sido de tu agrado. Déjame tus opiniones en los comentarios y asimismo regálame tu like, tu suscripción y también activa la campanita para que estés notificado cuando suba videos. Te recomiendo pasarte por mis otros videos que también tienen relatos y reflexiones interesantes que pienso que podrían ser de tu agrado. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos hasta la próxima.